Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Su hermano Omar Aneudi, para mí es mucho más que un honor y un placer estar compartiendo estos minutos con ustedes y con el gran elenco al cual yo tengo un honor de siempre estar bien acompañado. Para mí, mucho más que un honor. Y nada, preséntense, muchachos, muchachas más bien. Dios les bendiga, Dios les guarde. Laura Lake aquí, agradecida al Señor de estar acompañándoles, usted que nos escucha o nos ve, si ya en las plataformas digitales. Asimismo, como cada viernes, estando aquí para compartir la palabra del Señor, para que seamos todos edificados, tanto nosotros como usted que nos escucha. Dios les bendiga. Amén, Dios le guarde, Dios les bendiga. Para mí siempre es más que un honor estar aquí compartiendo la palabra del Señor una tarde más. El Señor ha sido más que bueno, que nos permite exponer su palabra y sobre todo que podamos pues suministrar lo que por gracia hemos recibido de parte de Él. Así que todo el contenido que traemos para esta tarde entiendo que va a ser de mucho beneficio y edificación para nosotros. Eso es así. Nosotros estuvimos este mes completo hablando de mi casa y yo bajo el señorío de Dios. Y bueno, también este mes se celebra la familia. Y muchas iglesias también tenían el mismo tema, o tienen el mismo tema, es algo general. Y es algo que le damos muchas gracias al Señor de que este país ponga a Dios como centro de la familia. Y eso es algo muy, muy bueno. El tema de hoy es la segunda parte del tema pasado. ¿Podríamos dar un breve recordatorio de qué estuvimos hablando? Así es. El programa anterior estuvimos poniendo ciertos casos que se nos presentan en el día a día, casos que hasta nosotros mismos nos vemos involucrados, y estuvimos puntualizando ciertas preguntas, o más bien haciendo ciertas preguntas en ciertos escenarios donde quizás aquellos que nos escuchan o hasta nosotros mismos pues nos hemos visto envueltos. Por ejemplo, en mi hogar entiendo que soy autosuficiente y no quiero escuchar a los demás, a mis padres, no me quiero someter a las reglas de mis padres. Dirigido obviamente a los jóvenes. Así es, dirigido obviamente a los cristianos jóvenes. Juvenil. Sí. Así es, estuvimos hablando también la parte donde nuestros sueños van primero que quizás nuestro aporte en la casa de nuestros padres, dentro de nuestros hogares. Estuvimos hablando acerca de las reglas también, estuve mencionando ciertas reglas que quizás se nos pueden presentar dentro del hogar y que a veces por quizás nosotros entender que nuestros sueños, nuestros anhelos, lo que deseamos en el momento es muchísimo más importante que lo que podamos aportar dentro de nuestro hogar. Y para mí en particular fue sumamente provechoso porque quizás se tocaron temas que aunque uno no está viviendo, uno vivió en cierto momento, y a partir de ahí pues aconsejamos a los jóvenes y qué bueno que se pudieron como que presentar esos escenarios que yo sé que aquellos que nos escucharon, aquellos que nos miraron a través de nuestro canal de YouTube se sintieron identificados porque sabemos que obviamente es algo que hemos vivido y que muchos están viviendo. También ahí hablábamos, planteábamos el escenario de tal vez ser el único cristiano en el hogar y que la familia se oponga, que estemos involucrados en las cosas de la congregación, de cómo nosotros actuar sabiamente, de poner primero a Dios sobre todo y tratar de fortalecer las relaciones familiares dentro del hogar, de modo de que puedan ellos entender la importancia que tiene para el cristiano participar en las cosas de su congregación. Sí. Así es. Y bueno, antes de entrar en materia, recordar que este es un programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, pastoreada por nuestro pastor Alvin Carrasco. También estaremos hablando sobre los diferentes días que tenemos actividad. Los lunes tenemos oración, el Ministerio de Caballeros a las 7 p.m., los martes Verdades Bíblicas a las 7 p.m., los miércoles consagración a las 9 a.m., los jueves servicios de los diferentes ministerios a las 7 p.m., los sábados nuestro culto de jóvenes a las 6:30 p.m., los domingos nuestra escuela dominical a partir de las 9 a.m. y a partir de las 11 a.m. nuestro servicio congregacional. Ven y sé parte de lo que Dios está haciendo con nosotros. Y ya entrando en materia, tenemos la siguiente pregunta. ¿No estoy siendo el mejor ejemplo debido a mis pasiones juveniles? Impaciencia, impulso, afán, deseos sexuales.
¿qué debo de hacer? Ay. Esa pregunta, yo creo que es sumamente importante que nosotros lo hagamos porque ciertamente nosotros los jóvenes luchamos con muchos impulsos y estamos quizás lidiando con muchas cosas. Dentro de una de ellas voy a mencionar el afán, porque es lo que recurrentemente todos los días obviamente estamos expuestos. Lo dice una persona que también está expuesta al tema del afán, y es que Dios no nos condena quizás por tener esa lucha, que quizás, joven, tú que me escuchas, tiene una lucha totalmente diferente a la que nosotros tenemos, pero nosotros estamos llamados a reconocer esa lucha y a rendirla delante del Señor. La palabra establece que nosotros debemos de acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud, y esto no es como que un regaño de no, tú tienes que acordarte porque la palabra establece de que tú debes de acordarte de tu Creador. Es más bien ese llamado a rendición, a tú rendirle cuentas al Señor, a tú recordar lo que hay y lo que establece su palabra, sus mandatos, sus estatutos. Y a partir de ahí, que podamos vivir una vida totalmente rendida a la voluntad del Señor. Y no estamos exentos, obviamente, de experimentar ningún impulso, ningún afán, pero ciertamente nuestra posición como jóvenes que conocemos del Señor, que le servimos al Señor, estamos llamados a rendir quizás ese afán, quizás esa lucha sexual, a rendir ese temperamento, ese carácter, a rendirlo delante del Señor y saber que vamos a encontrar, como establece Hebreos, que debemos de correr hacia ese trono de la gracia y que allí entonces encontraremos el oportuno socorro. Es así, y sabe que muchas veces, yo sé que en programas anteriores hemos tocado este tema de la presión en la etapa juvenil, de que sirvo al Señor, soy cristiano, pero tengo tanta presión a mi alrededor de seguir con lo que hace el grupo, de seguir con lo que se está haciendo hoy día, y antes tal vez veíamos, bueno, lo que hace el mundo, pero hoy día vemos tantos casos dentro del cuerpo de Cristo que a veces pudiéramos preguntarnos, wow, pero como que no hay diferencia entre el mundo y lo que pasa hoy día. Y claro, estamos hablando específicamente a jóvenes, porque esto es un punto que se da de manera general en cualquier etapa de la vida. Sí. Pero es nosotros hacer la palabra de Dios en Colosenses 3:5 nos dice, haced morir. O sea, es ese esfuerzo, ese mismo, acuérdate, joven, o sea, de tu Creador en los días de tu juventud. Es que hay un esfuerzo que el joven tiene que hacer para que todos estos impulsos no les arropen, y a veces es tomar hasta decisiones drásticas. En una ocasión, una amiga, hermana en Cristo, me decía, yo me propuse de que la primera persona que yo iba, y es un tema adaptado para jóvenes, que iba a besar, iba a ser mi esposo. O sea, el día en que me casara, o sea, en ese momento, ¿verdad? Ya pueden besar a la novia, etc. Ese era el primer beso que yo me había comprometido a darle a una persona. Y ella lo mantuvo. Y ella me cuenta, o sea, cómo en sentido espiritual para ella era tan importante que fuese así. Entonces, es cuestión de esa decisión, de que sé que están ahí mis pasiones, mis deseos, mis impulsos, pero es ese haced morir, acuérdate. Son mandatos que nos da el Señor y que nosotros es contra viento y marea, que debemos procurar, como dice Colosenses, haced morir. Totalmente. No, y agregando también a lo que dices, Laura, en Eclesiastés, así mismo como lo mencionaste, Eclesiastés 12:1, pero hay una parte que también dice, antes de que lleguen los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. O sea, es una consecuencia. Yo le decía a los chicos, a los adolescentes, perdón, Aneu, que te interrumpa, que les doy clase en la escuela dominical, piensen siempre en la repercusión que tiene en el futuro lo que tú haces hoy. Eso es así. De que tú puedas recordar esos tiempos de juventud sin ningún, vamos a decir así, arrepentimiento, pero obvio, debemos de arrepentirnos, que puedan ser esos días alegres realmente, que tú puedas recordar. No, y que no añadan tristeza, porque es que realmente un impulso, cuando tú haces algo bajo un impulso, tú no estás pensando, o sea, tú solamente tu cuerpo está en automático, y ahí es que pasan las cosas, y por impulso y por hacer muchas cosas por impulso, hoy mismo hay personas que, lamentando el caso,
pueden que estén viviendo situaciones que no sean muy agradables. Y cuando la Biblia dice algo, por algo lo dice. O sea, sí, es una advertencia y nosotros como jóvenes debemos de cuidarnos de todo ese tipo de impulsos y de cosas que no nos llevan a nada, que solamente son dardos del enemigo y piedras de tropiezo. Siguiendo con la siguiente pregunta. Sabemos que entre hermanos es posible que surjan discordias, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Ay. Pues, hablen ustedes, porque yo soy hija única. Y bueno, estamos hablando de la familia. Sí. Yo soy hija única, pero estoy con 2 niños. Entonces, imagínense, veo el asunto como es. Sí. Así es. Tú sabes que es un caso que se presenta mucho, obviamente. Yo no soy hija única, tengo hermanos. Y quizás se ha normalizado el tema de que los hermanos siempre pelean. Y de hecho hasta los padres dicen, eso es normal que ellos peleen. Pero la Biblia nos expone en Efesios 4, nos dice que de nosotros debe de quitarse toda amargura y que nosotros debemos de ser benignos y de ser perdonadores, de no quizás tener esa incomodidad, esa ira que en algún momento y en cierto punto también hemos llegado a sentir nosotros los que tenemos hermanos por cualquier cosa que nos hayan hecho. Y yo creo que el punto aquí es en que el tema de normalizar es que estamos diciendo que el tema de la pelea, de las discusiones, de las indiferencias, que ojo, no es que está mal tú tener indiferencias, porque obviamente somos seres humanos totalmente distintos y pensamos distinto, pero el tú llegar quizás a una discordia con tu hermano, a una pelea constante, es lo que puede afectar. Airaos, pero no pequéis. Exactamente, su relación. Y yo entiendo que la palabra nos manda a que debemos de ser benignos y a que de nosotros se quite toda esa amargura. Es primero para guardar nuestro corazón de quizás caer en el pecado de no perdonar. Entonces, es una línea sumamente delgada porque quizás lo hemos normalizado de que son seres humanos distintos, de que son quizás pequeños, que no saben lo que hacen, pero yo entiendo que desde ese punto, desde cuando están pequeños, ahí es donde debemos de hacerles entender de que quizás las peleas que están teniendo, la forma en la que lo están resolviendo, porque obviamente puede haber un momento de pelea y de discusión, pero ¿cómo lo están resolviendo? O sea, ¿cuál es la forma correcta de resolverlo? ¿Lo están resolviendo a la luz de la palabra o simplemente se están dejando guiar de sus emociones e impulsos? Entonces, es sentarnos desde ahora y a esos más pequeños que tenemos en casa, enseñarles que vamos a tener diferencias, pero el punto está en cómo debemos de resolver esas diferencias. Entonces, al final, no es normalizar las peleas, no es que nos quedemos quizás quietos, entendiendo de que, bueno, es normal que tengan peleas, sino que esas peleas disminuirlas y también entender que quizás esos percances que pueden aparecer, erradicarlos, de que sean lo menor posible, de que no aumenten, sino de que puedan disminuir. Entiendo que es lo que podría recomendar en este caso. Y ahí está el punto, yo pudiera hablar desde la perspectiva como madre. Esa frase constante. Siempre pelean, siempre pelean. Eso entiendo que va trabajando en el niño, ya viéndolo desde el niño, ¿verdad? Hasta su desarrollo. Y adecua su cerebro a eso. Al normal, de que con el que yo esté cerca es cualquier discusión, exacto, vamos a no es cierto, y la palabra de Dios nos habla de esas diferencias y cómo Él nos perfecciona en nuestras debilidades, que pueden ser esas debilidades también, el tema social, como nosotros nos llevemos con los demás, pero el no poner la palabra como que eso no está bien, porque la palabra nos habla de pleitos, ¿verdad? De esas discordias, de esas formas que no son correctas. Entonces ahí está el hecho de que nosotros, ¿verdad? Hablé desde la perspectiva como madre, pero también entonces como jóvenes, nosotros, como nos dice la palabra, que busquemos la paz. O sea, si está de mi parte, oye, busca la paz, parafraseando lo que nos dice ahí la palabra. Entonces eso es lo que nosotros debemos de buscar, porque esa es la guía, la recomendación que la palabra de Dios nos exhorta. Totalmente. Es así. Siguiendo. Tengo un hijo adolescente que ya no quiere servir al Señor. ¿Qué debo de hacer? Bueno, yo creo que orar. Lo pongo así, de que rápido respondiendo, orar. De que orar. Sí, porque realmente saben que
los padres que, o sea, los que hemos tenido la oportunidad de que en nuestro hogar sirven al Señor, ellos saben cuando vamos mal. Sí. Aunque nosotros estemos aparentando, qué sé yo, y hasta participando en todo lo de la iglesia, ellos saben muy bien cuando vamos mal. Y causa ese dolor, el tú ver, wow, como que no lo estoy haciendo bien. Sí. O sea, ¿qué debo yo de hacer si mi hijo está en la preadolescencia, no quiere servir al Señor? Es seguir sembrando la palabra. Porque hay una oración que nosotros, mi esposo y yo hacemos, y es la que está ahí en Salmo 1, que sea como árbol plantado, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. O sea, es yo creer y confiar de que yo estoy depositando la palabra en ellos, y que a su tiempo, así como conmigo, se lo puedo decir, tal vez en algún momento que mi madre dijo, wow, la perdí. Sí. No es lo que quería, estoy viendo como que el asunto no va... esto no fue lo que yo le enseñé. Exacto, yo recuerdo cuando ¿verdad? Entré en relación con mi esposo, tal vez él no era la persona que ella quería para mí, por el tipo de trabajo que mi esposo hacía, trabajaba en la calle como músico y cosas, y tal vez ella está conociendo su familia, sí, yo sé que viene de una buena familia y todo, pero no me gusta lo que él hace. Sé, y ella lo ha expresado, que en algún momento dijo, wow, ¿en qué fallé? Pero sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo... No se equivocó. Sí, porque ella siempre decía, y perdón esta parte así como de testimonio, que ella desde que yo estaba en los brazos oraba por quién iba a ser mi esposo. O sea, ella estaba clara y ella hacía esta oración al Señor. Y entonces tal vez en ese momento que ella vio eso, dijo, oh, ¿y qué pasó con esta oración? Sabes que muchas veces nosotros oramos en base a la voluntad de Dios, pensando que la voluntad de Dios es lo que nosotros quizás tenemos en lo que yo quiero, lo que nosotros queremos. Sí. Pero la voluntad de Dios a veces está totalmente divorciada de lo que nosotros, esa perspectiva de lo que sería la voluntad de Dios. Es que Él sabe de lo que tenemos necesidad. Totalmente. Y hablando ya un poquito de la pregunta en cuestión, y es que estamos hablando de la adolescencia. Sabemos que la adolescencia es esa etapa donde las emociones están a flor de piel, las influencias, quizás las dudas se mezclan, y obviamente es algo que quizás pudiera pasar, pero es donde la palabra nos dice que nosotros debemos instruir al niño en el camino, y aun cuando fuera viejo de él no se va a apartar. Y lo que nosotros sembramos, tú como madre, Laura, lo que tú quizás estás sembrando ahora en tus hijos, no es algo que está perdido, sino sabemos que la palabra obviamente es viva y eficaz, y que tú estás sembrando en una tierra fértil, que a su debido tiempo va a dar fruto, y que vemos que está dando fruto. Entonces, al final no es quizás el tú preguntarte del por qué, o sea, qué hice mal, en qué estoy fallando, en qué fallé, sino entender que el cielo gobierna. Me llega en la frase el cielo lo gobierna, porque estoy leyendo un libro donde habla específicamente de que el cielo gobierna, y no sé por qué me llegó esa frase, pero realmente nosotros reconocer en esos momentos de que, oye, el cielo gobierna, o sea, lo que yo estoy haciendo en esta etapa de mi vida con mis hijos, o lo que yo voy a hacer, poniéndome mi ejemplo, cuando ya sea madre con mis hijos, es lo que, obviamente, teniendo la palabra como ese fundamento, ese pilar, y entender que si en algún momento llegara a pasar, yo decir, el cielo gobierna, y ya la palabra está ahí, o sea, ya la base está ahí, que es la palabra del Señor. Entonces, que podamos como que descansar en esa verdad de que esa promesa de que aun cuando fuera viejo no se va a apartar, o sea, descansemos. Y la palabra también ahí aplicaría, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. A veces tal vez, wow, qué agotada estoy, pero es mi responsabilidad, ¿verdad? Instruir, dar lo que tengo que dar, y que al final de la jornada, sea lo que sea que haya pasado con ese adolescente que finalmente llegó a la edad adulta y no está sirviendo al Señor, yo pueda descansar en el Señor. Así es. No, y sabemos que también en Filipenses 4, del 6 al 7, habla bien claro sobre esto. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. En Cristo. ¿Sabes que ese versículo a todos nos encanta?
Sí. Pero hacemos todo lo contrario. Como que primero nos fanamos y cuando ya nos fanamos y nos volvemos locos. Gracias. Después es que entonces viene la oración. Viene quizás esa paz. Sí. Pero estamos haciendo totalmente lo contrario, lo que nos establece la palabra. Creo que nos falta entender más la paz. La paz. Esa parte de la paz. Realmente lo que es vivir en la paz del Señor, totalmente. Amén. Definitivamente. Y ya continuando, brevemente, ¿cómo puedo levantar a mi familia en un momento de vulnerabilidad? Wow. Yo creo que si nosotros dejamos de mencionar oración y la palabra, como que le estamos quitando el sentido a todo, porque ciertamente y sabemos que lo que sostiene la vida del cristiano es la palabra de Dios y es la oración. Y esa vulnerabilidad que quizás en cierto momento se puede presentar, entendemos que es una derrota. Sí. Pero también podemos verlo como un lugar donde el Señor quizás quiere restaurar algo en la familia, algo que el Señor quiere llamar la atención. Sabes, a mí me gusta siempre poner ese ejemplo de que ¿qué está siendo para ti doloroso en este momento? O sea, ¿qué área el Señor en medio de ese dolor quiere restaurar en tu vida? Y quizás hacernos esta pregunta es sumamente clave y fundamental para entender que lo que estamos viviendo ahora, o lo que podamos vivir como familia en estos momentos, es ese espejo perfecto para el Señor hacernos ver qué estamos haciendo mal como familia, qué cosas se han perdido. Quizás ese tiempo de devocionar en familia ya no se está haciendo, quizás ese tiempo como pareja, como matrimonio, esas oraciones que se hacían, ese altar familiar, quizás ya no lo estamos implementando como lo hacíamos antes. Y quizás es como esa señal de el Señor tratando de llamar la atención. Yo podría mencionar eso. Definitivamente la oración. Y en Santiago 5, esos versículos 13 en adelante, o sea, nos habla. O sea, tenemos esa aflicción, hagamos oración. Hay momentos que las situaciones llegan a tal punto que ya nadie sabe dónde está. Sí. O sea, como que tú te dices, pero ¿y cómo fue que llegamos aquí? O sea, yo ni entiendo el rollo que hay. Y es momento de uno detenerse y orar, o sea, soltar toda la mano del Señor. Y por eso es importante el tema de la constancia. La palabra de Dios nos llama a orar sin cesar. Exacto. Porque muchas veces, ¿verdad? Vemos todo y parecería cliché. Todo está bien, todo esto y lo otro. Gracias, Señor. Pero realmente no estamos viviendo esa vida de devoción al Señor. Entonces, usted joven que está ahí en su casa, no pierda ese ritmo. Así es. Que sea usted que mantenga el ritmo espiritual, si se pudiera decir eso así, de su casa. Usted que nos está escuchando, joven, adulto, anciano, no pierda ese ritmo espiritual en su casa, para que en esos momentos difíciles podamos entender, ¿verdad?, la voluntad del Señor. Amén. Y podamos echar para adelante el hogar. Amén. Entonces podríamos decir, ya para cerrar, que la clave de nosotros tener una casa bajo el señorío de Dios es la oración, la devoción y la entrega total a Cristo. Totalmente. Es así. Y tú sabes que también ser ese modelo visible, o sea, nosotros ser ese modelo visible de lo que realmente es vivir bajo el señorío del Señor y llenarnos de la palabra del Señor a tal punto de que quizás si en algún momento alguien que está alrededor nuestro está pasando por un momento que nosotros ya pasamos, pueda decir, pero si fulano pudo pasar tal situación, yo también, o sea, bajo mi familia. Y ser también como que esa coherencia entre vivir para Dios y realmente que nuestra vida esté alineada a su voluntad. Dar el buen testimonio. Y saber que si caímos, abogado tenemos. O sea, que no hay excusa por el cual no ser pilar dentro de la familia. Amén. No hay excusa por el cual no seguir hacia adelante, sea lo que sea que estemos viviendo, o tú que me escuchas, sea lo que sea que estés viviendo, Dios tiene la solución, Dios tiene el control. Amén. Dios te bendiga grandemente. Bye bye.